la nube, pues va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar las veces que ustedes quieran, y aparte les voy a proporcionar el borrador de la hoja de consentimiento informado, dirigido a pacientes de medicina canábica. Siempre me gusta, aunque muchos me dicen, es que a veces es algo repetitivo, el tema de la hoja de consentimiento es sumamente importante, y recuerden que es un proceso base, y lo que vamos a cambiar es justamente la terapia a cada uno a la terapia que ustedes vayan a dar a cada paciente, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo no tener sus borradores impresos, sino de forma digital, para que ustedes, cuando estén llenando su expediente, hagan el cambio a la hoja de consentimiento y lo llenen la hoja de consentimiento personalizada a su paciente, ¿de acuerdo? Por ello, comenzamos con esta parte base. La hoja de consentimiento informado, ¿qué es? Es un documento en donde se plasma un proceso fundamental en todo proceso terapéutico, ¿de acuerdo? O sea, este proceso terapéutico lo tenemos que acompañar de un documento, y el documento del proceso, todo va junto, con pegado, como dicen, ¿no? Durante este proceso se informa apropiadamente a nuestro paciente acerca del tratamiento, de los beneficios, pero también de los posibles riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la consulta uno debemos de ser muy, digamos, informativos con nuestro paciente, eh, con el objetivo de que sepa realmente cuál es el proceso terapéutico que va a llevar a cabo con ustedes. Debe estar escrita en un lenguaje sencillo, accesible, sin tecnicismos excesivos. Y ojo, tienen que darle el tiempo para que firme. En caso, incluso si su paciente dice: "No, pues, que puedo leerlo", adelante, muy bien. En este caso, no vamos a seguir con el tratamiento hasta que usted pueda tener una decisión sobre su hoja de consentimiento. Por ello, la recomendación es que siempre la consulta uno, ustedes cobren su consulta uno, y que cuando ya vayan al proceso de la hoja de consentimiento y su paciente diga: "Lo puedo pensar, doc, sin problema", ya sabe que paciente que ya fue a un proceso terapéutico, ya hizo su pago de consulta uno, aunque todavía no le hayamos dado un tratamiento, al final de cuentas, la hoja de consentimiento informado no es al inicio, sino cuando ya se da un proceso de análisis del caso. Entonces, eso conlleva tiempo, y ese tiempo, pues, obviamente lo tienen que, pues, tienen que invertir en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, le podemos dar el tiempo que él requiera. Cuando está llenado su hoja de consentimiento informado de acuerdo a la reglamentación, pues no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, no tiene ningún problema de que le lleven a un abogado, a donde ellos lo quieran llevar. Es ustedes completamente de acuerdo a que el paciente tome la decisión, totalmente consciente de lo que, del proceso de tratamiento que va a llevar a cabo. No prendí mi cámara, una disculpa. Muy fondo. Muy bien. La hoja de consentimiento debe de contener los siguientes elementos: información del personal en la clínica, tiene que llevar los datos del médico tratante, el terapeuta tratante, más los de la clínica, nombre, teléfono, correo, la mayor información. Información del paciente, nombre, CUR, número de seguro social, dirección, teléfono, correo, teléfono en caso de emergencia, la mayor información posible. Aquí esta va acompañado de su expediente clínico, ¿de acuerdo? Por ello es que siempre lo van llenando al mismo tiempo. Y, por supuesto, el título de terapia, ¿no? Nosotros tenemos que definir qué es el título de la terapia. Va a ser medicina canábica, va a ser implante de placenta. ¿Qué es el título de la terapia que ustedes van a darle al paciente? Ahora, ¿qué vamos a hablar sobre nuestra terapia? Vamos a hablar de algo de historia, ¿de acuerdo? Ustedes pueden plasmar algo en la hoja que diga algo de historia, y ustedes pueden hablar algo más de la historia. Eso no significa que leamos la carta. El objetivo es que quede claro que lo que ustedes están aplicando no es algo que se les ocurrió a ustedes, es algo que ya lleva un proceso de fundamentación, un proceso de desarrollo. Obviamente hay hojas de consentimiento informado donde, digamos, yo voy con el doctor Carlos Munguía y me dice: "¿Sabes qué, José Luis? Dentro de mis 100 pacientes vi que esta terapia es buenísima, ¿la puedo probar contigo?". Entonces, ¿se fijan? Aquí se elimina la historia y vamos a poner que yo voy a hacer literal, en pocas palabras, un conejillo de indias para que el doctor Carlos Munguía pruebe su terapia, ¿de acuerdo? En este caso no es una terapia nueva. En este caso, por ello es que tenemos que referir algo de historia, ¿verdad?
referimos esa historia y ahora nos vemos en qué consiste. ¿Cuál es el proceso o qué consiste? ¿Me van a inyectar? ¿Voy a tomármelo? ¿Me lo voy a untar? ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Solo tengo una pregunta. En la diapositiva anterior, donde ponemos los datos de nosotros, de la clínica, y luego ponemos los datos generales del paciente, siempre me ha llamado la atención por qué pedirles su número de seguro social. Ah, okey. En caso de su número de seguro social es en caso que nuestro paciente tenga una emergencia médica, doc, llegan los paramédicos. Entonces, los paramédicos determinan a dónde llevarlo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, cuando el paciente tiene un número de seguro social, el paramédico toma la decisión de llevarlo a un hospital del sistema de salud pública. Ah, Por ello es importante, porque ese de hecho, entendido. esa hoja de consentimiento informado es literal la que vamos a presentar y la que vamos a decir junto con nuestro expediente cuando llegue el paramédico. Ok, Ujú. gracias. ¿En qué consiste nuestra terapia? Y casos clínicos de experiencia, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué beneficios se han visto en otros pacientes? ¿De acuerdo? Te fijas, si nosotros le explicamos este proceso, nuestro paciente queda claro que no es algo nuevo, en qué consiste, cuál va a ser el proceso y en quién lo han aplicado. Ahora viene una metodología, la metodología de la práctica. Primero es, ¿cuál es la sintomatología? ¿Para qué estoy allí? ¿Va? Entonces, nuestra hoja de consentimiento informado dice, ¿cuál es mi cuadro clínico? Ah, yo estoy aquí por un agotamiento crónico, yo estoy por insomnio, yo estoy por síntomas de la síntomas de la menopausia o de la andropausia, ¿de acuerdo? Entonces, o vengo por específicamente tales síntomas. ¿Cuál es el procedimiento? Van a describir el procedimiento a detalle, donde ustedes vamos a duplicar este proceso que hacemos de la receta, ¿no? Bueno, yo aquí te voy a dosificar esto más esto. Obviamente, por ello es que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Me dicen, bueno, si la hoja de consentimiento informado viene hasta la dosis, por ello es que casi la llenamos, la estamos llenando durante todo el proceso, ¿verdad? Pero el paciente me la va a firmar prácticamente cuando yo ya tenga el tratamiento. Entonces, por ello es importante, que el paciente, si no quiere, pues me pague una consulta, ¿verdad? Porque ya pasaron 35 minutos, o 30 minutos, o 40, depende de lo que dure su consulta, a que llegue a este proceso de cuál va a ser la dosis, ¿verdad? Porque tenemos que determinar en la hoja de consentimiento cuál es la duración y frecuencia, en qué puede observarse. Y aquí vendría una pregunta: "Oye, José Luis, ¿qué pasa si yo cambio el tratamiento en cada consulta?". Ahora yo les preguntaría, en lugar de que ustedes me pregunten, yo les pregunto a ustedes. Si en cada consulta yo cambio el tratamiento, pregunta, ¿se tendría que llenar una hoja de consentimiento informado en cada consulta? Yo pienso que sí, porque es un tratamiento completamente nuevo, un procedimiento completamente nuevo. Correcto. Cuando yo cambio el tratamiento, necesito hacer una hoja de consentimiento informado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante esa parte, porque debemos de recordar que nuestros pacientes en la medicina complementaria aún están aceptando que es un proceso de medicina no convencional y que también están siendo objeto de estudio, ¿de acuerdo? No sus nombres, no sus datos personales, pero sí la medicina, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un método de estudio, tenemos que tener una hoja de consentimiento cada vez que cambiemos un tratamiento, ¿de acuerdo? Y pues, ¿qué hacemos? Nos la llenan, nos la firman, nosotros le tomamos una foto, la escaneamos y la subimos a nuestro expediente clínico, ¿de acuerdo? Para que quede justamente el soporte de que así nos autorizó un cambio de tratamiento, ¿de acuerdo? Los beneficios que pueden observarse, la responsabilidad del paciente y obviamente la hoja de seguimiento terapéutico, ¿de acuerdo? Esa hoja de seguimiento terapéutico es importante, más en la medicina canábica, a diferencia de otros tratamientos. ¿Por qué? Debemos recordar que la medicina canábica es dosis respuesta. Esto significa que si yo a un paciente le doy, déjeme escribir, fue la plumita, aquí está. Si yo a un paciente le doy punto 300, ay, escribe muy feo hoy mi plumita. 300, déjeme escribirlo mejor en normal.
Si yo a un paciente le doy 300, 300 miligramos de delta 9 THC, ¿de acuerdo? Que significa que es una gota al día y se la va a tomar en la cena. Quizás el paciente me dice, oye, José Luis, no me estoy sintiendo, no siento ningún cambio. Entonces, quizás al tercer día, recuerdo la estructura o la estándar es, vamos a incrementar. Entonces, voy a incrementar 600 miligramos de delta 9 THC, que significa 2 gotas al día y se la voy a dar después de la cena, ¿va? Entonces me dicen, oye, pero si cada vez que haga un cambio de tratamiento, tengo que tener una hoja de consentimiento informado, pero como yo le di la instrucción que si en 3 días no tenía ningún cambio, aumentara su dosis, ¿cómo me sirve la carta? Justamente me sirve si tengo mi hoja de consentimiento, perdón, mi hoja de seguimiento terapéutico. ¿Qué es la hoja de seguimiento terapéutico? ¿Se acuerdan que la hoja de seguimiento terapéutico? Ay, perdón. ¿Alguien se acuerda que es la hoja de seguimiento terapéutico? Es la hoja que tenemos donde cada visita que viene el paciente, nosotros ahí plasmamos signos y síntomas posteriores al tratamiento, ha sido su evolución, mejoría o desmejoría, y si tenemos pensado cambiar el tratamiento o aumentar dosis o disminuir dosis. Correcto, nada más que en este caso nosotros la llenamos, en la medicina canábica la tiene que llenar el paciente, porque no lo vemos todos los días, ¿verdad? Va al día 1, día 2, día 3, paciente me tiene que ir llenando su hoja. Entonces, justamente en su lado izquierdo llenamos síntomas. Dolor de cabeza, forma cuantitativa, cualitativa, de 0 al 5. Dolor del 0 al 10. Vómito, de acuerdo a los síntomas que vayan a tratar, ¿de acuerdo? Y acá en la parte arriba vienen los días, día 1, día 2, día 3, día 4. Entonces el paciente me dice, día 1, síntomas. Voy a poner aquí. El paciente fue por ustedes con un dolor de espalda, ¿de acuerdo? Dolor de espalda del 0 al 10. 0 es el nada dolor, 10 es el dolor. Entonces el paciente me va a llenar, ¿no? Me va a decir, día 1, sigo teniendo 10. Ah, muy bien. Día 2, sigo teniendo 10. Día 3, sigo teniendo 10. Ah, entonces el doctor Carlos Munguía me dijo que si 3 días consecutivos no tenía cambio, incrementara la dosis a una gota más, que significa 600 miligramos. Entonces, aumenta la dosis y quizás el paciente me va a decir, ah, me siento 9, ¿no? Al siguiente día 109 y al siguiente día 109. Entonces el doctor Munguía me dijo que cada tercer día, si no cambiaba, tomara una gota más. Y entonces al siguiente día, al siguientes 3 días, voy a incrementar a 0.900 miligramos. Y esos 0.900 miligramos ya me van a impactar. A lo mejor aquí me pongo un 5, me pongo un 5, me pongo un 5. Pero acá van a poner otro síntoma. ¿Cuál creen que sea el otro síntoma que tengo que evaluar? ¿No? El efecto secundario, ¿no? Si Ah, en este caso estoy generando un tratamiento que puede llegar a tener un efecto secundario del 0 al 10, estoy evaluando el dolor. Inmediatamente tengo que preguntar, ¿tienes efecto secundario con lo que estás tomando? Entonces, a lo mejor en el 5, la respuesta es sí, siento mareo, ¿no? Siento mareo. Acá en el 10 no sintió mareo, en el 9 tampoco, a lo mejor en el 4, en el 3, pero llegó un momento donde el paciente me dice, siento mareo, siento vómito, no sé, siento dolor de cabeza. Entonces, en ese momento lo dejo de tomar, ¿va? Por ello es importante la hoja de seguimiento terapéutico. Como decía el doc, la llenamos cada vez que van con nosotros. En este caso, como la medicina canábica se la toman todos los días no, es imposible que vayan con nosotros, ¿verdad? O es imposible que me llamen todos los días a decir, "Ah, hoy me sentí así". Por ello esta hojita se la explicamos. Si nosotros tenemos una hoja de seguimiento terapéutico, justamente la presentamos y se la vamos a explicar porque le vamos a decir cómo la ballena, ¿de acuerdo? Pero justamente cambia de acuerdo al paciente, ¿de acuerdo? Queda entendida esta hoja de seguimiento terapéutico, es lo que llena normalmente en sus terapias tradicionales, nada más que la medicina canábica sí nos tiene que ayudar el paciente porque lo tiene que llenar todos los días, ¿de acuerdo?
Bien, los leo. De acuerdo. Mensaje entendido. Muy bien. Ahí. Entonces tenemos que tener cuáles son los riesgos potenciales, efectos secundarios, posibles síntomas y ojo, quién los va a resolver. En la medicina canábica es sumamente importante mencionar quién los va a resolver. Un ejemplo, si el paciente justamente refiere que se mareó, tiene mareo a tomar ya 0.900 miligramos de delta 9 THC, que significan 3 gotitas, en este caso, ¿quién lo resolvería? ¿El médico o el paciente? El médico. ¿El médico? ¿Cómo lo resolvería el médico? A ver, espérame. Es que me estaba hablando el paciente. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok. eh, si nuestro paciente presenta mareo al ya tomar 3 gotitas al día, ¿quién va a ser el responsable de resolver el mareo? ¿El paciente o el médico? Paciente, Paciente. ¿Cuál sería la instrucción que usted le dirían? baje la dosis. Bajar la dosis, Correcto, sí. vas a bajar dosis. Correcto. Entonces, justamente en la hoja de consentimiento informado le decimos, en caso de sentir mareo, usted tiene que tomar la decisión así. En caso de una hipoglucemia, este es mi número de emergencia, llámeme de inmediato y yo voy a atender, tengo mi número de emergencia. Siempre le sugiero tener su número celular normal y un número de emergencia, ¿no? Ese número de emergencia es aquel que le marcan solamente si presentan ciertos elementos, pero ¿por qué lo tenemos que tener? Porque sí es importante y que incluso COFEPRIS nos lo solicita al decir, ¿tiene un número de contacto de emergencia? Sí. Y este lo atiende mi asistente, o lo atiende mi socio, lo atiendo yo, pero sé que va a timbrar en caso de una emergencia real, ¿no? En caso de que no, pues se la cobra al paciente, ¿no? Pero porque sí tenemos que tener un soporte, ¿de acuerdo? Pero ahí le explicamos que hay soportes que puede tomar decisión el paciente. Por ejemplo, en el caso de vómito, ¿qué hacer? Bueno, vas a tomar mucha agua, ¿no? En caso si ustedes lo dosifican de vía pirulítica, si lo dosifican de vía pirulítica y el paciente siente mareo, pues mira, tienes que sentar, lo vas a resolver tú, no me vas a marcar en ese momento, ¿no? O sientes taquicardia, siéntate, ponte en un lugar ventilado, toma agua o toma clorofila si tienes, o te estoy dosificando un pomo de CBD, un frasquito, vas a tomarte 5 gotas de CBD que estés aislado para contrarrestar la vía pirolítica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que describir qué efecto secundario. Obviamente ustedes van a saber qué es lo que van a dosificar. Un ejemplo, si ustedes dosifican un comestible, imagínense que le dosifican una goma de mascar al paciente con THC porque es un paciente con una enfermedad oncológica ya fase 4 y ese paciente te dice, oye, pero es que me siento a veces con picos, entonces ya sabes que es vía eh, oral y entonces le vas a dosificar un aislado CBD, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es importante saber qué voy a dosificar, porque esa dosificación o esa vía de administración me va a determinar cuáles efectos secundarios. O sea, en el caso de medicina canábica es diferente, por ejemplo, a las células madre o al implante de placenta, porque me presenta efectos secundarios muy específicos. En el caso de la medicina canábica cambia si voy a dosificar vía pirolítica, si voy a dosificar vía oral, si voy a dosificar vía sublingual o si voy a dosificar vía rectal, van a cambiar mis efectos secundarios y quién va a ser mis posibles síntomas y quién lo va a resolver, ¿verdad? Entonces, por ello es que tenemos que definir cómo es que estoy haciendo el proceso. Déjeme, si me apareció. Listo, perdón. ¿Cuáles son las leyendas obligatorias que deben de venir en mi hoja de consentimiento informado? Mis leyendas obligatorias son, en este caso puse un ejemplo, de acuerdo a las exposiciones contenidas en la Ley General de Salud, título segundo, artículo 20, se autoriza la participación en el protocolo de, que puso aquí implante de placenta, aquí en este caso sería protocolo de ¿qué? Medicina canábica. Medicina canábica. Independientemente, ¿cuál va a ser la vía de administración? Todas las vías de administración van a ser medicina canábica, ¿de acuerdo? Si ustedes van a implementar otro, pues pongan protocolo de, en este caso estoy siendo muy específico de implante de placenta o de células madre, a diferencia de la medicina regenerativa, ¿va? ¿Por qué en el protocolo de medicina canábica sí abarca más diversidad?
porque justamente sus vías de administración son sumamente diversas, ¿de acuerdo? Por ello es que en el protocolo que ustedes van a poner es medicina canábica. Ahora bien, en pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. O sea, que estoy libremente en el tratamiento, ¿verdad? Se da a prevalecer el criterio del respeto a la dignidad, la protección de los derechos y bienestar, artículos 14, fracción 5, 20, 21, 22 de dicho reglamento y conformidad a los principios éticos contenidos en la Declaración Helsinki. Debemos recordar que la Declaración Helsinki es aquellos protocolos que están en estudio, ¿de acuerdo? En este caso, la medicina canábica es un protocolo que aún sigue en estudio. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento, ojo, solamente deben de comunicarlo. En el caso de la medicina canábica, no pueden decirle al paciente, mira, se puede ir en el momento que usted quiera. Por ello es que este párrafo es importante leerlo, explicarlo y tenerlo en su hoja de consentimiento. Libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento, debe de comunicarlo al personal que lo está atendiendo. No puede tomar una decisión unilateral. ¿Por qué la medicina canábica no la podemos retirar así de la noche a la mañana? ¿De acuerdo? Podemos crear tolerancia, podemos crear efectos secundarios no favorables, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que explicarle al paciente, mire, usted lo puede retirar en cualquier momento, pero me tiene que informar, ¿de acuerdo? Digamos, usted está en su casa, en ese momento dice, ya no voy a consumir más gomitas, ya no voy a consumir más aceitito, llámeme y dígame, oiga, doc, ya no quiero ir. Muy bien, necesito que vayas a mi consultorio para darte el alta. Y justamente voy a hacerte un tratamiento de salida si estás a medio proceso, ¿de acuerdo? Sí es importante aclararlo. Los leo, dice, tengo una pregunta. Menciono que si llegan a presentar los pacientes reacciones secundarias por el vómito, les podemos recomendar que tomen metro o estos medicamentos están, no, en este caso están contraindicados, doc. En este caso, todo en el tratamiento de vómito, después de, siempre va a ser la recomendación de agua y necesitamos definir en dónde viene el vómito. Si es por una acción directa del THC, el vómito no va a durar más de 5 minutos, o sea, va a ser un proceso muy, muy, muy leve. Si el paciente menciona que su vómito está durando 10, 15 minutos, un día, hay pacientes que a veces estoy durando con el vómito un día, les pregunto, ¿sería algo de medicina canábica o algo más que estuvo en el proceso? Algo más, ¿verdad? Yo pienso que debe ser algo más porque es verdad que los efectos del THC no duran tanto. Sí, no, de hecho, el vómito, yo lo puedo decir, tengo, en este caso, pues, tratando pacientes desde el 2015, ya los estamos haciendo caso 10 años, ¿no? Junto con los demás profes que imparten las clases, colegas, yo soy miembro de la asociación en la medicina canábica, de verdad por ejemplo, el caso de vómito presentan dos, ahí se me fue el nombre, dos acciones de vómito y listo, ¿no? O sea, no va a pasar más allá. Sin embargo, se ha tocado pacientes donde se tomaron la gomita después de comer, ¿no? O se tomaron el aceite después de comer en algún restaurante y se intoxicaron y que dijeron, oye, estoy vomitando, pero estoy vomitando, vomitando, vomitando. Entonces siempre vamos a referir a ver qué comiste, ¿no? Entonces, en esa qué acción de qué comió, muchas veces va a ser añadido al alimento, ¿va? Pero si el vómito no va a durar mucho, por eso no se recomienda ningún fármaco. Doc, en algún efecto si presenta el paciente cualquier efecto secundario, no dosificamos fármacos. Lo que podemos dosificar tengan su kit de emergencia va a ser CBD aislado. El CBD aislado va a equilibrar toda la acción del THC, ¿va? Y entonces, si un paciente se siente mal, incluso a veces hasta llaman amigos, no, oye, me siento súper mal, me puse la pachipeda. Su kit de emergencia, CBD aislado, ¿va? Tomen CBD aislado. ¿Hasta qué momento? Hasta que me sienta bien, hasta que se me quite la taquicardia, hasta que se me quite el mareo, hasta que se me quite la voladora, ¿va? Ese es su kit principal. Y obviamente agua, mucho líquido. Uy, la dosis de CBD, debemos recordar que la dosis de CBD me dice que qué dosis.
empezamos con dosis baja, nada más que la diferencia en el THC al CBD, una dosis baja va a ser de 1 gramo, ¿verdad? En el caso del THC, una dosis baja es de 150 miligramos. En el caso del CBD, tenemos la dosis más baja que tenemos en presentaciones de 1 gramo. Incluso algunos CBD aislados van a venir de 100 gramos. Entonces, lo que dosificamos es dosis baja de lo que traiga mi producto. Si ustedes tienen producto que por gota traiga 1 gramo, dosifiquen 1 gota. Y de ahí cada 10 minutos, ¿va? Un ejemplo, yo me tomé una gotita una gomita, ¿va? Algo oral. Yo me comí una gotita de THC y me empecé a sentir mal, ¿va? Sentí mareo, sentí taquicardia, todos los síntomas regulares, ¿no? Que ya son muy estándar. Empiezo con 1 gramo, una gota de aislado, ¿va? Una gota, espero 10 minutos, otra gota, espero 10 minutos, otra gota. ¿Se recuerdan cuánto dura un efecto oral? Un efecto oral regularmente dura 8 horas en su dosis máxima. Es un efecto oral, 8 horas. Entonces, aquí con el CBD aislado, voy a terminar aproximadamente el efecto en unos 30 minutos. Entonces, 30 minutos me va a quedar. ¿Qué va a pasar si yo fumo? Si fumo y me siento mal, voy a comenzar con 1 gramo y prácticamente quizás con ese gramo ya equilibré, ¿va? Pero siempre empezamos en la dosis baja, doctor Iván. Yo las que he visto más en el mercado es de 1 gramo por gota. Hay que ver cómo viene su frasquito, ¿va? Regularmente vienen de 1 gramo, he visto también de 3 gramos o de 5 gramos. No sé, ustedes qué presentación más de CBD aislado. Justamente ahorita se está poniendo un poco más de CBD aislado de moda, ¿no? Más por la parte del control de peso. ¿De acuerdo? Entonces, le explicamos esta parte. El aviso de privacidad, donde autorizo la publicación de los resultados de mi caso clínico a condición de que en todo momento se mantendrá el secreto profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a transmitir su nombre, teléfono, sus datos personales, no, pero sí el diagnóstico, sí el tratamiento, ¿va? Lo que la autoridad quiere es definir cuántos pacientes son tratados con THC, cuántos pacientes son tratados con punto 300, con punto 500, cuántos pacientes con CBD, ¿de acuerdo? Por ello son los protocolos de subir su expediente al expediente clínico electrónico. Y, por supuesto, los manifiestos. En este caso, debemos recordar que lo tienen que llenar a puño y letra. Por ello es que sí dejan el espacio. Yo, José Luis Flores, a puño y letra, manifiesto que fui informado del propósito y procedimientos, tiempo del tratamiento en pleno de uso de mis facultades. Es mi voluntad participar en este tratamiento y tiene que poner a puño y letra medicina canábica. ¿De acuerdo? No omito manifestar que he sido informado clara y precisamente ampliamente respecto al procedimiento que implica este tratamiento, así como los riesgos a los que estaré expuesto, ya que dicho procedimiento es considerado de pregunta. ¿Ustedes creen que la medicina canábica es de alto, de medio o de bajo riesgo? Bajo riesgo. Yo, ¿Quién dijo medio? ¿Quién dijo yo, bajo? Antonio González. Doctor Antonio, ¿por qué medio? Cuéntame. ¿Por qué? Porque estamos alterando el funcionamiento normal del cuerpo, supongo. Correcto, y más porque tenemos psicoactividad, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen, y justamente por ello la medicina canábica me encanta porque hay diversidad, ¿no? Si ustedes van a hacer un tratamiento que sea solamente CBD, le van a poner de bajo riesgo, ¿va? Un ejemplo, ustedes van a tratar a un paciente de control de peso y les van a dosificar CBD aislado, le van a poner de bajo riesgo. Un paciente de insomnio con CBD aislado, un paciente con ansiedad con CBD aislado porque es alérgico al THC, ¿no? O no lo está metabolizando. Pero si voy a dosificar un full o un amplio con THC, le voy a poner medio. No es de alto, no es de alto riesgo, pero sí de medio riesgo, ¿va? Entonces le explico al paciente por qué, justamente lo que dijo su compañero doctor Antonio, porque sí vamos a hacer cambios en el organismo, en este caso, nuestro sistema endocannabinoide va a tener una estimulación y conlleva una psicoactividad. Lo que vamos a cuidar es que no tenga el efecto, ¿de acuerdo? De acuerdo a la dosis. He leído, comprendido la información anterior.
Y todas mis preguntas han sido respondidas de manera clara, a mi entera satisfacción por parte de, y van a escribir Antonio González, de Iván Persino, de Carlos Munguía, ¿de acuerdo? Estos puntos, estas líneas sí las dejo porque las escriben de forma manual, ¿de acuerdo? Es la forma en que el paciente dice, estoy comprendiendo y estoy aceptando, no solamente la firma, ¿de acuerdo? Ahora vamos al ejemplo. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Ahorita les voy a pasar un ejemplo de WhatsApp. Bueno, recuerden su membrete, sus datos, datos generales, el médico terapeuta, datos del paciente y número de expediente. Esta parte no la puse en la presentación, pero siempre es importante el número de expediente. ¿Dónde viene el número de expediente? En su expediente clínico electrónico, ¿de acuerdo? Recuerden, quien no tiene expediente clínico electrónico le puede solicitar a control escolar los accesos para que tomen el de la escuela. Insisto y siempre insisto en todas las clases, no hay pretextos para no utilizar el expediente clínico. Si ahorita todavía no quieren contratar, no importa, utilicen el de la escuela. Lo importante es que esté registrado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso yo pongo el número de expediente clínico, este mero, ¿va? ¿Por qué lo vinculo al expediente clínico? En el expediente que viene, ¿se acuerdan? ¿Qué le pedimos al paciente en el expediente? Le hacemos antecedentes patológicos, no patológicos, alergias, cómo está por sistemas, por aparatos, ¿verdad? Ponemos todo un antecedente completo. Por ello es que lo vinculo al número de expediente. Si yo hiciera una hoja de consentimiento informado sin vincular el expediente, imagínense, una contraindicación de la medicina canábica, ¿cuál es? ¿Cuál es una contraindicación donde ustedes no pueden dosificar medicina canábica? Jamás. Medicamentos para enfermedades mentales. Correcto, que esté medicado con alguna enfermedad mental. Imagínense que el paciente no les dice y ya me llenó su hoja de consentimiento informado y tas, el paciente llega al hospital grave, etc, etc, y le dicen, es que, ¿cómo van a comprobar que no hubo un enlace de la información, no? Entonces, por ello es importante el expediente, ¿de acuerdo? Vincularlo, donde dicen, mira, aquí está, el paciente nunca me dijo que tenía una enfermedad mental. Muy bien. Ahora, pongo como introducción, la medicina económica se utiliza dentro de la medicina complementaria para buscar apoyar los procesos naturales del cuerpo para mejorar la salud. Siempre es importante establecer que en la medicina canábica es parte de la medicina complementaria. A mí me gusta hacer el vínculo porque el paciente le explicamos que es complementa a su tratamiento convencional. Ojo, aquí nada más tenemos que identificar cuáles son sus fármacos, ¿verdad? ¿Cuál es su tratamiento? Al identificar su tratamiento, sabemos en qué momento dosificarlo, ¿no? Un ejemplo, ¿con qué medicamento no interactúa la medicina canábica? Ya eso va a ser pregunta de examen o qué. ¿Con qué medicamento ahorita se les viene a la mente que no, bueno, de los que ya están ya estudiando diplomado, de los que están en el proceso, o que hayan sabido qué medicamento no está contraindicado, contraindicado, aparte de los de enfermedades, los que ya tenemos muy identificados para enfermedades mentales? ¿Alguno que se les venga muy comercial? ¡Qué bárbaros! ¿Ninguno? La, las benzodiazepinas. Esa es, por ejemplo, algo muy usual y dice, está contraindicado, ¿verdad? Sin embargo, si se complementa. ¿En qué momento vamos a tenerla? 2 horas antes, ¿verdad? Tú tienes tu tratamiento, muy bien, no lo dejes. Consuma medicina canábica 2 horas antes. Si lo consumes a las 10 de la noche, a las 8. Si lo consumes a las 5 de la tarde, a las 3, ¿no? O sea, aquí vamos a tener una contraindicación que no estén en el rango de tiempo, pero no la va a dejar completamente, sino que cuando consumo medicina canábica y llegue la hora de consumir mi fármaco, voy a decir, es que ya no, y justamente lo va a consultar con su doctor tratante. Oiga, doc, fíjate que me estoy tratando medicina canábica y ya siento esto y esto. Entonces el médico tratante regularmente la retira, ¿de acuerdo? Casi es el 80% de los casos lo retira, ¿va? Entonces, Igual los opiáceos. igual los opiáceos es genial, doc. De verdad, cuando lo consumes 2 horas antes,
Ajá. De verdad, si es para el dolor, si es para XY, el paciente va a sentir muchos cambios. Obviamente, Ajá. muchos dicen, tomo la medicina canábica y siento la misma necesidad, sígalo tomando. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría? Subir dosis. A hoy, si se tomaba 300 miligramos, en 3 días va a tomarse 600 miligramos. Va a tomarme 900 miligramos. Y va a decir el paciente, oye, fíjese, doc, que ya a los 900 como que ya no tengo de, y más cuando son pacientes que ya traen mucho rato consumiéndolo. Sí. Ok. Entonces, el mismo paciente les va a dar mucho el resultado y el médico tratante, quien dosificó esos fármacos, le va a recomendar al paciente justamente. No, fíjese que ya en los últimos 5 años me ha tocado muy pocos médicos que le retiren que le retienen medicina canábica. La gran mayoría, de hecho, muchos han terminado siendo alumnos con nosotros, ¿no? Donde por un paciente llegaron a estudiar medicina canábica, porque empezaron a ver cambios. Entonces, está súper interesante. Entonces, medicina complementaria. Hago una descripción breve, muy breve, de la parte histórica que se utilizó en la antigua China, en Egipto, en Grecia, Roma, principalmente para dolor, para epilepsias, trastornos neurológicos, para quimios. Entonces, establezco que viene desde muchísimos años, ¿de acuerdo? Y ahora sí, la medicina canábica es la rama de la medicina que estudia y utiliza las propiedades terapéuticas de la cannabis. Y le explico el sistema endocannabinoide. ¿Por qué le explico el sistema endocannabinoide? Porque es el principal donde va a hacerse el cambio, ¿verdad? Si yo a mi paciente no le explico el sistema endocannabinoide, en el caso de la medicina canábica, no aplicaría en el protocolo. ¿Por qué? Los protocolos de medicina canábica, ¿cómo se le llama a la medicina canábica? ¿Cuál es el segundo nombre de la medicina canábica? Que de hecho en el protocolo de estudio lo que se está estudiando es justamente la definición del sistema endocannabinoide, ¿verdad? Muchos la llaman, en lugar de medicina canábica, medicina endocannabinoide, ¿va? Entonces, por ello el sistema endocannabinoide es muy importante y para mí es importante explicárselo porque eso es lo que está en estudio, ¿de acuerdo? Donde, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema biológico del cuerpo humano que regula funciones esenciales para mantener el equilibrio, ¿va? Y que justamente lo que queremos hacer con la medicina canábica es justamente llegar a una parte de homeostasis o del equilibrio interno. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Conjunto de receptores, compuestos químicos y enzimas, donde ellos generan el equilibrio del dolor, del sueño, del apetito, del estado de ánimo, memoria, inflamación, función inmunológica. ¿Por qué describo todos estos? Porque me puede llegar un paciente con alguno, ¿va? Entonces, soy muy general. Como componentes principales, aquí le explico que hay unos endocannabinoides, que hay receptores cannabinoides, CB1, CB2, y que hay enzimas. ¿Por qué le explico estos tres elementos? Porque para mí es importante que el paciente identifica que tiene esas dos que están dentro de él, pero yo quiero estimularlos. Porque muchos, a diferencia de otras medicinas, cuando llega el paciente de medicina canábica, llega, aunque quiere la terapia, llega con un poco de estigma. Entonces siempre le explicamos que es algo que está dentro de nosotros y lo que queremos estimular son la producción de estas dos eh, endocannabinoides, que tenemos estos receptores y que tenemos enzimas. ¿Qué pasa con estas enzimas? Que si no las tenemos, pues justamente no podríamos ser candidatos. Y aquí es donde les hago la pregunta a los pacientes. ¿Es intolerante a la lactosa? Sí. Ah, ok. ¿Es intolerante o no, o come gluten, no come gluten? Sí, no. ¿Por qué? Porque la lactosa y el gluten, recuerden que va directamente proporcional a que si tenemos enzimas para metabolizar el THC. Entonces, aquel paciente que es intolerante a la lactosa y aparte no intolerante al gluten, es un paciente que muy probablemente no va a procesar el THC tan rápido como un paciente normal. Entonces van a ser sus banderas rojas para decir a este paciente no lo voy a recetar, no lo voy a dosificar tanto THC, ¿de acuerdo? Y entonces justo la hoja de consentimiento informado me ayuda a seguir llenando mi expediente. Entonces, ya que le explico el sistema, le explico que en el caso del cannabis tiene dos activos sumamente importantes, el THC y el CBD. El THC es el que tiene el efecto psicoactivo
y el CBD no tiene el efecto psicoactivo, y aquí es donde le explico que ese efecto psicoactivo es lo que no queremos activar, que vamos a cuidar las dosis. ¿Cuáles son las formas de administración? Aceites, cápsulas, cremas, vaporizadores o inhalación controlada. Y aquí le explico, lo que yo voy a utilizar con ustedes son aceites, lo que voy a utilizar con ustedes crema. Me faltó la parte rectal también, y pueden ustedes poner más, ¿va? De acuerdo a las vías de administración que ustedes tengan. Beneficios. Los beneficios que pueden tener de forma general y los efectos secundarios comunes, psicológicos, cognitivos, físicos, cardiovasculares. Ejemplos: mareos, somnolencia, problemas de memoria, sequedad bucal, ojos, aumento del ritmo cardíaco, bajas de presión, ¿va? Yo lo pongo como un ejemplo donde lo pongo, insisto, de manera muy general. ¿Cuáles son los riesgos especiales? En pacientes con trastornos psiquiátricos, en niños, adolescentes y embarazadas, aunque hay tratamientos que sí va para la embarazada, pero en este caso, como es una carta general, yo lo pongo, ¿no? Si ustedes van a tratar la parte obstétrica, bueno, no van a poner ese riesgo especial porque van a tratar específicamente al paciente. O si van a tratar niños o adolescentes, la parte pediátrica, recuerden que tienen que ser muy específicos, quitarían ese riesgo, ¿de acuerdo? Interacciones con fármacos, porque me tiene que decir cuáles son los fármacos, ¿de acuerdo? Aquí es donde les menciono los fármacos. Y listo, cierro, donde cuáles son la estructura que viene de cajón, donde aquí ya pongo protocolo de medicina canábica, donde vienen mis artículos, y ahora ya viene cómo lo voy a describir. El paciente, yo me pongo como paciente, José Luis Flores, con número de expediente tal, presenta un cuadro de agotamiento crónico. Se recomienda llevar un tratamiento con medicina canábica, administración. Yo le pongo todos los amarillos porque ustedes lo que van a corregir, ¿verdad? Lo que ustedes van a tener como borrador. Se recomienda llevar un tratamiento de medicina canábica. En este caso es una administración sublingual. Si ustedes pusieran una administración oral, una administración rectal, una administración inhalada, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a cambiarlo. Dosis. ¿Cuánto es la dosis que van a tener? 300 miligramos. No, gramos no. 300 miligramos de delta THC por día, una gota, lo que equivale a una gota por la mañana después del desayuno y una gota por la noche después de la cena. O puedo poner gota por la noche después de los alimentos. Pero justamente esta parte amarilla es la dosis que voy a tener. Duración del tratamiento, 6 meses. Y voy a tener una cita de evaluación cada 2 semanas. O sea, cada 15 días voy a estar yendo con el médico para mi evaluación. ¿Cuál es lo adicional? Yo estoy dosificando, o el que me está tratando me está diciendo, aparte te vas a poner factura de transferencia, una aplicación por mes. Medicina canábica con factura de transferencia va a tener excelentes resultados. Medicina canábica con células madre, excelentes resultados. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que tenemos que ser holísticos, tenemos que trabajar con otras herramientas para fortalecerlo. Por ello lo pongo aquí como adicional. Responsabilidad del paciente, asistencia a las sesiones acordadas, seguimiento al plan nutricional, en este caso me darían un proceso de dieta y llenado de mi seguimiento terapéutico. Las molestias, frío, responsable médico tratante. En este caso es, bueno, no, el frío lo va a solucionar paciente, ¿va? El paciente, ¿cómo lo resuelve? Pues cubriéndose. Mareo, ¿quién lo va a resolver? Responsable médico o en este caso paciente. Paciente, ¿verdad? Y le vamos a explicar cómo lo resuelve. Vómito, ¿quién lo resuelve? Paciente, ¿verdad? En caso de que permanezca, ¿o cómo le pondría al vómito? Si es una vez vómito, pero si ya persiste si es persistente, comunicarse con el médico tratante, ¿verdad? Baja de glucosa, ahí sí es responsable el médico tratante llamarse, ¿no? Comunicar. Con el responsable médico tratante. Modificación a la presión arterial. Aquí ya también yo, en este caso, yo sí le pongo comunicarse. ¿Va? Que ya le digo respirar, depende cómo vean al paciente. Los beneficios que pueden observarse
en el paciente, ¿de acuerdo? Aquí ya no hablamos de forma general, aquí hablamos del paciente. ¿En dónde voy a ver el cambio? Si ustedes llega un paciente donde quiere ver el cambio o llega por ustedes con insomnio, ¿qué le pondrían en dónde van a ver el cambio? En las horas de sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el paciente duerma 5 horas, 6, 7, 8 horas de sueño. Si el paciente llega por piel, llega por manchas en piel, pues los beneficios que pueden observarse es aclaramiento de piel, etc. Pero aquí sí tenemos que ser objetivos, ¿va? Por ello son 2 o 3 elementos. Tiene la libertad de retirar su consentimiento informado en cualquier momento. ¿Qué faltaría aquí? ¿Te acuerdas? Siempre y cuando se comunique con el personal médico que lo atiende, ¿no? Al O médico informar al personal médico primero antes de... tratante para concluir el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces agrego esa parte. A mí me aviso de privacidad y viene la parte donde vienen las líneas. ¿De acuerdo? En las líneas lo escriben a puño y letra. Yo, José Luis Flores, manifiesto que he sido tal. En este caso, como es THC, sería de riesgo medio, ¿verdad? Recordando, si es CBD, sería riesgo cero. Y hace responsable de manera clara satisfacción por parte de Carlos Munguía, de Antonio González, y listo, vienen las firmas. Si tengo testigos, bueno, si no, no es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente me está poniendo a puño y letra el manifiesto. ¿De acuerdo? Y esta sería nuestra hoja de consentimiento informado. La incluimos dentro de mi hoja de seguimiento terapéutico. ¿Dudas? Nomás no nos dijo nunca cuál era el medicamento que no se lleva con el THC, el que no se debe de administrar. Ah, sí, correcto. Cualquier opioide no puede tener esta interacción farmacológica. Daniel Munguía, WhatsApp audio. Ay, En perdón. Sí, cualquier opioide, las diazepinas, cualquier diazepina, cualquier variación de las diazepinas, también son 2 horas, son las únicas que no. Y los que son para tratamiento de esquizofrenia o tratamiento de alguna enfermedad mental, ¿va? ¿Y qué pacientes son los que no que tienen total contraindicación? Pacientes que tengan un cuadro de esquizofrenia no pueden ser pacientes tratados. Tiene que ser un médico especialista, en este caso un psiquiatra con especialidad en medicina canábica. Pacientes con esquizofrenia o con antecedentes con esquizofrenia, ¿va? Son pacientes que ustedes no pueden, que si ustedes tienen la especialidad de psiquiatría con especialidad de medicina canábica, los pueden tratar, si no, no los pueden tratar, ¿de acuerdo? Así son pacientes que mejor los van a canalizar. Ese ni hoja de consentimiento informado nos lo permite el marco legal. Perdón, licenciado, ¿cuál era ese paciente especial al que ni siquiera hoja hay que darle? ¿Los de con trastornos psiquiátricos como esquizofrenia? Es correcto, pacientes con esquizofrenia no se puede dosificar medicina Ok. canábica. De acuerdo, muy bien. ¿Dudas? ¿Todo correcto? Parece que sí, licenciado. Muy bien. Bien Bueno, explicado como siempre. gracias. Pues les mando entonces la hoja de consentimiento a su WhatsApp para que la tengan como formato. Y pues cualquier duda de igual forma estamos en contacto a través de los diferentes canales. Bien. Pues Ok.